Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Caño de Panenka y yo soy Javier Caño y esto es un canal de fútbol sobre fútbol español. Hoy en principio iba a haber directo, pero le hemos pasado un formato de los dos temas que íbamos a hablar hoy. Lo dividimos en un vídeo hoy y un vídeo mañana. Y el primero es sobre Pedri y cómo España le ha entregado el equipo. España ayer jugó contra una Bulgaria que ocupa el puesto número 84 en el ranking FIFA. Evidentemente no es un partido para sacar muchas conclusiones, aunque sí podemos decir que por primera vez esta selección española pasó de ser de manera clara la selección de los extremos a la selección de Pedri y así mejorar todavía más a los extremos. Antes de empezar con este análisis y de cómo Luis de la Fuente le ha entregado el equipo a Pedri, suscríbete, dale like y dale al botón de hype. Muchos pedíamos que Luis de la Fuente le entregara al equipo al que puede ser ahora mismo el mejor mediocampista del mundo. Al menos entra en el debate clarísimamente, pues probablemente con Vitinha o con Rodri si recupera su nivel. Hasta ahora, ¿qué ha sido Pedri en la selección? Ha sido un media punta, un jugador que esperaba entre líneas, un jugador que jugaba muchas veces de espalda, quizás demasiadas para ser un jugador de la talla mundial que es Pedri. Era un jugador que esperara a que le llegara el juego. Él esperaba. Él no era protagonista en el juego todo el rato, como es en el Barça. El año pasado ya hicimos un vídeo en este canal en el que explicábamos cómo Pedri ha pasado de ser un media punta a ser un interior de la base de la jugada, o al menos que partiera desde allí. Y en España todavía ese cambio no se había hecho. Ahora, si se hace ese cambio y contra Bulgaria se hizo, pasó de ser un media punta a un jugador de base de la jugada, a alguien que jugara mucho más cerca del pivote y que intervenía mucho más con el balón. ¿Qué puede empezar a ser Pedri para esta selección? Pues puede ser quien mande en el juego de España. Pedri en el mundo probablemente sea el jugador que mejor maneje los ritmos de un partido de fútbol. Cuando el equipo pide o cuando el partido pide que su equipo acelere, él acelera. Cuando el partido pide que el equipo vaya más lento, él va más lento. Cuando su propio equipo le pide tiempo, Pedri se lo otorga. Cuando le pide que retenga el balón y le permita salir, Pedri lo hace. Es totalmente capaz de manejar todos los tiempos de un partido. Y por ello, Luis de la Fuente parece que ha empezado a darle el equipo. Evidentemente a Luis de la Fuente le ha costado hacer este cambio. ¿Por qué? Pues porque ganó una Eurocopa sin que Pedri fuera eso, sin que Pedri fuera el interior mandón de su equipo. Pero Pedri, yo creo, y para mí es que ya ha tirado la puerta abajo y que ya es imposible que no se le entregue el equipo a Pedri. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Va a ver el fútbol mucho más de cara. Hablábamos antes de que jugaba de espaldas y que esperaba el juego. Ahora va a ser él quien manda el juego, quien juegue de cara muchísimas veces. Y a partir de ahí ordenará el equipo. Aunque empezó a hacerlo ayer, lo hizo ayer Luis de la Fuente, sobre todo, creo que ya en los últimos partidos nos iba dando ciertas pistas. Y para ver la evolución posicional que ha tenido Pedri en la selección española, vamos a meter este gráfico en pantalla en el que comparamos la posición media de Pedri contra Dinamarca, que fue el pasado noviembre, e Italia y Croacia en la Eurocopa, contra los tres últimos partidos de la selección española en la Nations League y ayer contra Bulgaria. Si vemos los tres partidos de arriba, contra Dinamarca hay dos alturas muy claras del doble pivote y Pedri, que es el 20, está por delante. Contra Italia más de lo mismo, Pedri está más cerca del delantero, que en ese caso era Morata, que el pivote. Y contra Croacia vemos como hay tres alturas marcadas de los mediocampistas. Vemos que Pedri siempre es el más adelantado de los mediocampistas. Contra Francia, Portugal y sobre todo contra Bulgaria, vemos como, por ejemplo, están mucho más juntos los mediocampistas. Contra Francia ya está en una altura menor que su compañero en el interior. Contra Portugal todavía, esa altura, al menos en la posición media, no es tan baja, aunque está, como vemos, más cerca que en otros partidos. Y contra Bulgaria ya lo vemos claramente. Pedri forma parte del doble pivote y Mikel Merino, en este caso, veremos si será Mikel Merino o Fabián, ocupa una altura superior.
¿Esto quiere decir que Pedri siempre va a jugar en esa altura? Yo creo que a partir de ahora va a empezar a partir de esa altura, que va a empezar desde allí, pero que no siempre va a jugar desde ahí. O sea, va a empezar ahí, pero no se va a pasar todos los partidos al lado del pivote. Va a jugar ahí atrás y va a ganar altura de vez en cuando, como hace en el Barça. Porque Pedri es tan bueno y entiende tan bien el fútbol que hace que el resto tenga que adaptarse un poquito a él, mientras que él se adapta a todo el resto. Y yo creo que esto es una manera de definir a Pedri muy clara. Él hace que el resto se tenga que adaptar a él, pero él hace mejor a todo el resto. Y ese es el nivel de Pedri. Yo creo que irán alternando alturas, pero la evolución es que Pedri vaya ocupando esa altura cerca del pivote y sea el interior, que hasta ahora han sido Mikel Merino y Fabián, quienes actúen más de media puntas. Quizás haya alguna duda con que Mikel Merino y Fabián puedan ser media puntas o actuar entre líneas, pero yo creo que pueden ocupar bien ese rol, aunque lo explicaremos un poquito más adelante. Evidentemente, como ya hemos comentado, le ha costado a Luis de la Fuente hacer este cambio. Es normal, es humano. Ha ganado una Eurocopa con este formato. ¿Por qué lo voy a cambiar? Pero Pedri, como hemos dicho, ya ha tirado la puerta abajo. Y este cambio a España, ¿qué le puede dar a nivel colectivo? ¿En qué va a mejorar España, que ya es campeona de Europa, que ha llegado a la final de la Nations League y que parte probablemente como la máxima favorita al Mundial de este verano? Pues puede darle cosas y puede mejorar al equipo. Además, recordemos que en el fútbol, si no vas hacia adelante, vas hacia atrás. Es decir, si no creces, decreces. Porque el resto te tiene más estudiado, el resto ya ha jugado contra ti, ya ha visto cómo te puede parar. Y esto puede ser una evolución para la selección española, que evidentemente ya era un equipazo, y con esto para mí mejora. ¿Qué le va a dar Pedri o el cambio de posiciones de Pedri con Fabián o Merino? Para mí, más control todavía del balón y del juego. Hay algunas veces que a España, sobre todo contra las selecciones más tops, que ese juego se le iba de las manos porque el otro equipo planteaba, imponía su plan. Y creo que esto le va a dar todavía más control y más balón, más control del balón y del juego en general a la España de Luis de la Fuente. Junto a esto, esto se va a dar gracias a que España va a tener todavía una mejor circulación. España es experta en hacer que sus extremos, Lamine Yamal y Nico Williams, jueguen unos contra unos constantemente durante todo el partido. Bien, pues yo creo que el echar para atrás la posición de Pedri va a hacer todavía mejor esto. Porque a Lamine Yamal en el Barça le vemos constantemente jugar unos para unos y ahí Pedri tiene muchísimo que ver. Evidentemente hay una conexión ahí creada que en tu selección te interesa mucho que esté impregnada, que esté presente constantemente. En el Barça, Pedri encuentra mucho a Lamine Yamal y Luis de la Fuente también querrá que Pedri en España encuentre mucho a Lamine Yamal porque probablemente sea el mejor jugador de la selección. Por lo tanto, yo creo que Pedri va a hacer que esos extremos sigan mejorando y sigan teniendo todavía acciones más claras en el uno contra uno. A nivel personal, Pedri le vas a ganar en la frontal, que este año, con las 3 jornadas que llevamos, ya le hemos visto meter un auténtico golazo contra el Levante y creo que puede ser un jugador que desde ahí sume cifras, que es algo que igual le podíamos pedir en otros momentos de su carrera y yo creo que desde ahí puede ser que empiece a sumar unas cifras que hasta ahora en España no ha dado tanto. Pero claro, que Pedri esté en la frontal implica que el otro interior pise mucha más área. Y es ahí donde Mikel Merino a mí me cuadra muchísimo. Porque Mikel Merino en el Arsenal actúa muchísimas veces de 9, tiene ese juego de espaldas necesario para un 9 de un equipo que muchas veces necesita que el 9 sea un desahogo, que se le encuentre y de espaldas pueda poner de cara a todo el resto. Tiene ese juego de espaldas, por lo tanto creo que a ese rol de media punta se puede encajar o se puede adaptar bastante bien. Y además Merino en el área es muy peligroso. Tiene un instinto del gol que no sé de dónde le viene, pero es un privilegiado en este aspecto. Por ejemplo, el año pasado contra el Madrid deja un remate que te lo firman los mejores delanteros del mundo de los últimos años. También con España ha dejado goles muy importantes. Por lo tanto, creo que, además de que ganes a la Pedri en la frontal para sumar cifras,
creo que el mediapunta, que antes era Pedri y ahora va a pasar a ser Mikel Merino, y veremos si Fabián también se adapta bien a ese rol. Fabián es un jugadorazo, así que yo creo que sí se adaptará. Suman esas cifras y España va a tener todavía más gol. Por si no necesitaba, todavía más gol. Y quizás, si hay dudas en lo defensivo, porque en la Eurocopa ese rol de presión hacia adelante, mucho poderío físico que llevaban a cabo tanto Fabián como Mikel Merino, era muy importante. Bueno, dejar el dato que Pedri el año pasado fue el mayor recuperador en las 5 mejores ligas durante toda la temporada, que es un dato apabullante. Parte más atrás y eso le permite ir hacia adelante a robar, pero es que tú pones ahí a otro jugador que no se le da tan bien, aunque le atraes un poquito la posición a cualquier media punta, le pones ahí y no va a robar tantos balones como roba Pedri. Entonces sí, te ha demostrado que puede ser ese jugador capaz de robar balones hacia adelante, que te va a dar más control, que te va a mejorar la circulación, que te va a controlar los ritmos del juego, que te va a sumar cifras, que va a hacer que sus compañeros mejoren. La llegada de Pedri al doble pivote o al interior o a la base de la jugada, siempre cambiando alturas, siempre con la libertad de moverse por donde él quiera, es algo que a la selección española le va a venir de perlas.